Las deportaciones masivas han vuelto con fuerza en este 2025 producto del regreso a la Casa Blanca del magnate Donald Trump. Países como México, Guatemala y Venezuela ya sienten el impacto, pero lo peor aún está por venir. ¿Qué pasará cuando miles de familias queden separadas y las economías de estos países se derrumben? Quédate hasta el final para descubrir qué país lidera esta lista. Número 8. Honduras, una crisis migratoria que se agrava. Honduras ha sido históricamente uno de los países más golpeados por las deportaciones masivas desde Estados Unidos. En el primer mandato de Donald Trump, más de 108.000 hondureños fueron deportados, una cifra alarmante que desató serios problemas sociales y económicos en el país. Ahora, con su regreso al poder en 2025, las proyecciones indican que este número podría superar los 120.000 deportados, lo que agudizaría aún más la crisis migratoria. El país enfrenta niveles alarmantes de violencia, particularmente debido a las actividades de pandillas como la MS-13 y Barrio 18. La falta de oportunidades laborales, un índice de pobreza extrema que supera el 50%, y el colapso de los servicios públicos han hecho que la migración se convierta en una necesidad para miles de familias hondureñas. No obstante, al ser deportados, muchos regresan a una situación aún más precaria. Los programas de reinserción son insuficientes, y las personas deportadas se enfrentan a la falta de vivienda, la exclusión social y la imposibilidad de encontrar empleo. Número 6. El Salvador. Impacto económico y social. El Salvador sigue siendo uno de los países con más deportaciones desde Estados Unidos, y esta situación solo ha empeorado con el endurecimiento de las políticas migratorias de Trump. En 2024, las deportaciones aumentaron en un 30%, y para 2025 la cifra podría ser incluso mayor. Esta tendencia tiene graves implicaciones, no solo para las familias de los deportados, sino también para la economía del país en general. Uno de los pilares de la economía salvadoreña son las remesas enviadas por los migrantes en Estados Unidos, que representan casi el 25% del PIB del país. Sin embargo, a medida que más salvadoreños son deportados, este flujo de ingresos está en peligro. Muchas familias dependen completamente de este dinero para cubrir sus necesidades básicas, y una reducción en las remesas podría sumir a miles en la pobreza. Número 6. Colombia. Retorno sin oportunidades. En Colombia, el aumento de las deportaciones está creando una crisis que afecta tanto a las personas expulsadas como a la economía del país. En 2024, más de 30.000 colombianos fueron deportados desde Estados Unidos, y se espera que esta cifra supere los 45.000 en 2025. Este aumento masivo está relacionado con el incremento de la migración irregular, impulsada por la crisis económica y la inseguridad en diversas regiones de Colombia. Para los deportados, regresar a Colombia suele ser el comienzo de una nueva serie de desafíos. La mayoría vuelve sin ahorros ni redes de apoyo, lo que dificulta su reinserción en el mercado laboral. El desempleo en el país es alto, especialmente en sectores rurales y en comunidades marginadas. Además, las deportaciones masivas afectan el flujo de remesas, una fuente clave de ingresos para miles de familias colombianas. Con menos dinero llegando desde el exterior, muchas familias enfrentan la amenaza de la pobreza. Número 5. Ecuador. Migrantes atrapados en un círculo vicioso. El deterioro económico y la inseguridad han llevado a un incremento en la migración irregular de ecuatorianos hacia Estados Unidos. En 2025, se proyecta que más de 35.000 ecuatorianos serán deportados, un aumento drástico en comparación con años anteriores. Esta cifra no es casualidad. El desempleo y la falta de oportunidades en Ecuador están empujando a miles de personas a tomar decisiones desesperadas para buscar un futuro mejor. Sin embargo, el regreso forzado de estos migrantes crea un círculo vicioso difícil de romper. Al regresar a Ecuador, muchos enfrentan una situación económica peor que cuando se fueron. Las oportunidades laborales son escasas, y el estigma asociado a haber sido deportado limita aún más sus posibilidades de conseguir empleo. A medida que disminuyen las remesas, que representan el 4% del PIB, más familias caen en la pobreza,
y la tentación de intentar cruzar nuevamente la frontera aumenta. Número 4. Nicaragua, represalias y crisis humanitaria. En Nicaragua, la represión política bajo el régimen de Daniel Ortega ha obligado a miles de ciudadanos a huir del país en busca de seguridad. No obstante, Estados Unidos ha intensificado las deportaciones de nicaragüenses y en 2025 se espera que más de 50.000 personas sean devueltas a su país. El problema es que muchos deportados enfrentan graves peligros al regresar. Aquellos considerados opositores políticos corren el riesgo de sufrir represalias, lo que agrava la crisis humanitaria en el país. Los centros de recepción están desbordados y las organizaciones humanitarias han denunciado el abandono en el que quedan los retornados, muchos de los cuales no tienen acceso a servicios básicos ni apoyo social. Número 3. Venezuela. El fin del TPS y una crisis sin escape. El caso de Venezuela es especialmente grave, ya que el país atraviesa una de las peores crisis migratorias del mundo. Más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su tierra en busca de refugio y oportunidades en el extranjero. Sin embargo, la nueva política de deportaciones masivas de Trump agrava la situación, ya que en 2025 se estima que más de 50.000 venezolanos serán deportados, una cifra récord que podría desatar consecuencias devastadoras, tanto para los migrantes como para el país de origen. Uno de los golpes más duros fue la eliminación del estatus de protección temporal, TPS, en enero de 2025, el cual protegía a miles de venezolanos que habían huido de la crisis económica y política. Su cancelación dejó a muchos en riesgo de deportación inmediata y sin opciones legales para permanecer en Estados Unidos. Son expulsados de forma acelerada. Los deportados enfrentan dificultades extremas al regresar a Venezuela, no tienen empleo, vivienda ni medios para sobrevivir en un país sumido en hiperinflación, escasez de alimentos y colapso de los servicios básicos. Número 2. Guatemala. La dependencia de las remesas en peligro. Guatemala se encuentra en una situación crítica debido al aumento de deportaciones, que para 2025 podrían superar los 70.000 guatemaltecos expulsados de Estados Unidos. Este país, donde más del 60% de la población vive en pobreza y las oportunidades laborales son escasas, ha visto en la migración un mecanismo de supervivencia. Sin embargo, las políticas de deportación acelerada están poniendo en jaque esta estrategia, afectando gravemente la economía de miles de familias. Uno de los mayores problemas es la dependencia del país de las remesas enviadas por los migrantes en Estados Unidos, las cuales representan una fuente vital de ingresos para muchas comunidades rurales. Si este flujo de dinero disminuye por el regreso masivo de deportados, la pobreza extrema podría dispararse aún más. Pero la crisis no termina ahí. Los deportados regresan a un entorno donde no solo carecen de empleo, sino que también enfrentan un sistema de apoyo social inexistente y centros de recepción colapsados. Número 1. México. Una crisis en la frontera y más allá. México encabeza la lista de países más afectados por las deportaciones masivas de la nueva administración de Trump, con una proyección de más de 200.000 deportados para finales de 2025. La proximidad geográfica entre ambos países y los acuerdos bilaterales permiten que estas deportaciones se realicen de manera rápida y en grandes volúmenes. Sin embargo, este flujo masivo está generando una crisis humanitaria en la frontera y en el interior del país. Uno de los principales problemas es que México no solo recibe a sus propios ciudadanos deportados, sino también a migrantes de otros países centroamericanos y sudamericanos expulsados bajo acuerdos de terceros. Esto ha sobrecargado los refugios, albergues y centros de atención migratoria, los cuales ya estaban al límite de su capacidad. En estados fronterizos como Tamaulipas, Sonora y Chihuahua, muchos deportados quedan varados sin recursos, convirtiéndose en blancos fáciles para el crimen organizado. ¿Crees que los países afectados están preparados para enfrentar el regreso masivo de sus ciudadanos? Cuéntanos en los comentarios cómo ves esta crisis migratoria y si te preocupa que siga escalando. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos.
Nos vemos pronto con más contenido importante.